existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, ya no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Como Eve Bonafini decía que, si lo pensamos un poco, la radio al final de cuentas no funciona en los teatros de la mente. Nosotros creemos que es bueno y legítimo proponerles a ustedes un pacto de imaginaciones. Porque cuando le agregamos imaginación, ojalá algún día la imaginación está en el poder aquello que nos ingresa por los oídos, o en la era del streaming, gracias a todos los que siguen el streaming en YouTube de la AM530, a través de la vista. A lo mejor lo que se arma es una película con muchos más elementos. Y creemos así, a pie juntillas, que el valor del trabajo de los medios de comunicación en esta etapa de la humanidad, en que los medios no son medios sino fines, y parte del conglomerado del poder, a nosotros nos toca el ejercicio de trabajar en la combustión de nuestra imaginación y al mismo tiempo tratar de, con esos elementos, que son hermosos a su vez, trabajar sobre nuestro propio ADN, es decir, no caer ni por broma en la tentación de que la agenda sea aquella que plantean los poderes en el mundo. A veces podemos coincidir en la agenda, otras veces discrepamos. Y otras veces creemos que, así como hay trampa cazabobos, hay información cazabobos. Hay un montón de elementos que se disponen sobre la alfombra roja por las que camina la sociedad para distraerla, para convertirla en banal, en pasatista, para orientarla cual Plaustita de Hamelin hacia destinos completamente ruinosos. Y como no se puede con el todo, nosotros creemos que trabajando por las partes, y son las partes de nuestra visión de la vida, del mundo, tal vez lleguemos a horizontes mejores, tal vez caminemos mejor rumbo a la utopía de un mundo donde las cosas no sean tan inmundas. Así que, hecha la aclaración, a veces no nos une el amor, sino el espanto, nos metemos de lleno en el comienzo del programa. Una vez un escritor argentino que nació en un día como hoy, el 24 de agosto de 1899, es decir, cuando estaba aproximándose el final del siglo XIX y cuya influencia se extendió por el mundo a partir de los años 40 de una manera a la forma del reguero de pólvora. La influencia de Jorge Luis Borges, de él estamos tratando, sobre la literatura universal fue tan fuerte que en los años 50, cuando Julio Cortázar, que estaba en sus antípodas políticas, un poco más adelante, le escribió en una carta a un amigo que la influencia de Borges en Francia, Borges no amaba particularmente Francia, era tan grande que resultaba incomparable. Solo Perón, dijo, es tan importante en Francia entre los argentinos como Borges, y quizás un poco Fangio. Era el momento en que Fangio arrasaba en la Fórmula 1. Hay muchas personas bien intencionadas que, recurriendo al argumento de las barbaridades que dijo sobre el peronismo Borges como parte de una época en que la aristocracia, a la que él creía pertenecer, sobre todo la aristocracia cultural, hablaba pestes del peronismo, y después su apoyo tácito a las dictaduras, al principio de las dictaduras, antes de que se supiera cuál era el camino de las dictaduras, lo convierten en algo así como el enemigo. Los borgianos peronistas, entre ellos, destacadísimos, Ricardo Foster, que acaba de publicar un libro al respecto, Horacio González, que le rindió tributo en la Biblioteca Nacional, que tanto Horacio como Borges presidieron en su momento durante su mandato, como Alejandro Dolina, borgiano de primera línea, etcétera, etcétera, ven otras cosas en Borges. No ven solamente los defectos de Borges, que fueron muchos y numerosos, sino las innumerables virtudes de un escritor argentino, no solo de talento universal, sino de prestigio mundial, a partir de una hora en que la política nunca entró. Lo que hizo Borges con la política es verbalizar cosas en distintas épocas. Y cuando digo la política partidaria, porque hay muchos Borges en Borges, y es bueno saberlo. Hubo un Borges, el de la etapa de su educación fuera de la Argentina,
Su padre vivía en Ginebra, en Suiza, y de ahí el mundo europeo le quedaba cerca, en que la Revolución Soviética de 1917 pegó fuerte. El padre de Borges era anarquista y Borges escribió un primer libro que no llegó a publicarse de alabanza a la Revolución Soviética. Cuando vino a Buenos Aires, el primer libro que se conoce de Borges es Fervor de Buenos Aires, un libro del comienzo de los años 20 repleto de clásicos. Y después hubo un Borges socialista, y después hubo un Borges radical de Hipólito Yrigoyen, y después llegó el Borges antiperonista cuando también Cortázar, por ejemplo, practicaba los modales del antiperonismo, asustado, como buena parte de la clase media acomodada, y los ricos de la Argentina, por el ingreso de las multitudes en la historia. Y después hubo un Borges que, al haber depuesto un gobierno peronista, pareció estar a favor de la dictadura militar, pero corrigió eso mucho más adelante y no solo firmó el primer comunicado importante a nivel internacional de Madres de Plaza de Mayo, pidiendo por los desaparecidos, sino que después, y ya en la restauración de la democracia, al asistir al juicio a la Junta, se escribió un testimonio espeluznante sobre la valentía de un obrero gráfico peronista, Víctor Basterra, al que le tocó ver declarando ante los tribunales. Es decir, si vamos a hablar de Borges y sus posiciones, siempre verbales, en general, sobre la política es un asunto. Si nos vamos a montar en su obra, y empezamos, por ejemplo, por el laburo de hace 60 años, Borges Piazzolla, 1965, económicamente, cuando él trabajaba de empleado en las bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires, después llegaría a ser director de la Biblioteca Nacional, se mudó al barrio de Palermo Viejo, cuando el barrio de Palermo Viejo era un barrio a los costados del centro de la ciudad. Y hasta ahí llegaba el famoso poeta Evaristo Carriego. Sobre él escribió Borges su segundo libro, A veces a caballo, para infectarle la cabeza a aquel chico joven
que escuchaba todo y de todo quería beber, un poco con las historias de los gauchos, de los guapos, de un mundo que Borges no conoció, pero que le fue legado por Evaristo Carriego. Dice la leyenda que su madre, doña Leonora Acevedo, solía decirle: Jorgito, vaya a la casa de los Guiraldes, de Ricardo Guiraldes, en el centro. Ahí hay gente bien, gente que habla francés, no se junte más con estos que le llenan la cabeza con boberías de la nada. A eso se refiere el famoso poema sobre la fundación mitológica de Buenos Aires. Borges cree que son embelecos fraguados en la boca. Así lo dice las afirmaciones respecto a dónde fue fundada Buenos Aires, porque cree que en la manzana en que él vivía, en Palermo Viejo, así como después describió un Aleph, un agujero que es el ingreso al todo, estaba el secreto de la verdadera fundación porteña. Fundación mítica de Buenos Aires. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos, los barquitos pintados, entre los camalotes de la corriente Zaine. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo, una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado, como revés de naipe, brilló, y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte, con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro, yo opinaba Irigoyen, algún piano mandaba tangos desaboridos. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Y la ciudad, ahora, Homenaje a Borges en el Colón al cumplirse 100 de su nacimiento. Rubén Juárez, diciendo el mítico poema Buenos Aires, no nos une el amor sino el espanto. Y Pedro Aznar, autor de un disco de homenaje a Borges, completando este notabilísimo homenaje cargado de tango y de verdades. Cierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. La ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol le ha guardado en vano aquel incierto ayer y el hoy distinto. Me han deparado los comunes casos de
toda suerte humana aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra en la no menos vana, sombra final se perderá. De toda suerte humana aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Que la quiero tanto. No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Ustedes, no nos une el amor sino el espanto. Y Pedro Aznar logrando la maravilla de que dos versos de un famoso poema de Jorge Luis Borges se conviertan casi que en el estribillo de una canción pop, de esa que cualquier multitud puede corear de memoria en cualquier estadio. No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Será por eso que Tal vez una canción sobre la realidad política del campo nacional y popular en el 2025. ¿Cuántas veces nos unió el espanto más que el amor? no nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Durante los años del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, estamos compartiendo en el streaming la portada del libro que escribí con dibujos de Miguel Rep, o que dibujó Miguel Rep con textos míos, Borges para principiantes, por una iniciativa del editor argentino Juan Carlos Kramer. Es un libro sobre Borges que está traducido en varios idiomas y que tiene numerosas ediciones.
Ricardo Piglia condujo en la televisión pública un programa, una serie de programas dedicados a Jorge Luis Borges. Ricardo Piglia no solo fue un escritor brillante de la Argentina, sino quizás uno de los mayores críticos literarios de todos los tiempos, reconocido así por todas partes. Es asombroso ver cómo durante los gobiernos peronistas, a Borges, que fue tan poco peronista, muchos peronistas y alrededores, porque Piglia no era peronista estrictamente, sino mucho más a la izquierda del peronismo, no solo lo reconocieron, sino que lo homenajearon muchísimo. Y digo esto porque cuando la derecha o la ultraderecha han gobernado a la Argentina, lo que ha ocurrido ha sido una persecución sistemática de los que pensaban diferente respecto a ellos en los lugares, y esto va para las dictaduras militares y también para los gobiernos democráticos. El desconocimiento de todo lo que aportó el campo de lo nacional y popular a la cultura, hecho una verdad de Estado. En ese programa, Ricardo Piglia decía esto sobre Jorge Luis Borges. Entonces, aquí lo único que sabemos es lo que no queremos hacer. Lo que podemos hacer es decir qué no queremos hacer. Pero no podemos hacer lo que queremos hacer, porque si no, todos escribiríamos la Divina Comedia o el Martín Fierro. Sería facilísimo, ¿no? Lo que sí podemos hacer es decir, eso no me gusta, no lo quiero hacer, no me interesa, no voy por ahí. Lo otro es tentativo, digamos. Yo tengo la sensación que Borges estuvo más cerca que nadie de llegar a hacer eso que le parecía que quería hacer, ¿no? Y en ese sentido, eso podría ser una primera indicación de lo que sería un buen escritor. No porque la intención valga, sino porque la perfección es tal que uno tiene que pensar que fue descartando tal cantidad de cosas que no le gustaban, que lo que quedó fue algo que parece un milagro por momentos, ¿no? Me refiero a los textos de los años 40, ¿no? La perfección de Borges parece un milagro, tal vez porque descartó mucho, plantea Ricardo Piglia. En 1977, con Ricard Miralles, el arreglador catalán de Joan Manuel Serrat, Jairo graba un disco completo de homenaje a Borges, incluyendo esta musicalización de Alberto Cortés de un poema llamado La lluvia. Porque ya cae la lluvia, mi ilusión. Está claro que elegimos la poesía para transmitir a Borges en radio ante la imposibilidad de utilizar los ensayos o los cuentos, que además en general no son largos, pero sí extensos para nuestro espacio. Borges, un poco así a manera de chiste, decía que más de 6 o 7 páginas nadie debería escribir, porque si no te arreglaste en 6 o 7 páginas para decir lo que querés decir, es que no tendrías que escribir. Y el curioso color del Colorado, esta lluvia que ciega los cristales. En 1984, un Borges mayor de edad moriría en 1986 fuera del país, en Ginebra. Entusiasmado por la recuperación de la democracia, seguramente arrepentido de algunos errores del pasado, haber ido a una reunión con Videla, haber aceptado un honoris causa en Chile durante la dictadura pinochetista, pidió participar del juicio a las juntas, pidió ser testigo del juicio a las juntas. Era estar como oyente en el lugar para luego escribir al respecto. Pasó que el día en que lo autorizaron, había una larga cantidad de personas que pedían asistir a los juicios, ver en vivo y en directo lo que ocurría, que no se televisaba. Ese día fue el 22 de julio de 1985. Le tocó el turno de testimoniar al obrero peronista gráfico Víctor Basterra, un héroe de aquel proceso. Basterra había estado detenido en la ESMA. Le habían pedido que hiciera retratos fotográficos del personal allí acreditado y se las arregló con el tiempo para sacar clandestinamente esos retratos, acumularlos y luego presentarse como testigo
Su testimonio fue el más largo y dramático de todos los de aquel juicio que duró meses y del cual resultaron condenados a penas gravísimas por crímenes de lesa humanidad, todas las conducciones importantes de la dictadura militar. Borges escribió: lunes 22 de julio de 1985. He asistido por primera y última vez a un juicio oral. Un juicio oral a un hombre que había sufrido unos 4 años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. Yo esperaba oír quejas, denuestos, y la indignación de la carne humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el dolor físico. Ocurrió algo distinto, ocurrió algo peor. El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su infierno. Hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística, de los turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos, también de la capucha. No había odio en su voz. Bajo el suplicio había delatado a sus camaradas. Estos lo acompañarían después y le dirían que no se hiciera mala sangre, porque al cabo de unas sesiones cualquier hombre declara cualquier cosa. Ante el fiscal y ante nosotros enumeraba con valentía y con precisión los castigos corporales que fueron su pan nuestro de cada día. 200 personas lo oíamos, pero sentí que estaba en la cárcel. Lo más terrible de una cárcel es que quienes entraron en ella no pueden salir nunca. De este o del otro lado de los barrotes siguen estando presos. El encarcelado y el carcelero acaban por ser uno. Teresa Parodi musicalizó así y canta junto a Pedro Aznar un poema sobre los desconocidos de siempre, sobre, en este caso, los gauchos que hicieron la guerra, que defendieron una patria que ignoraban, pero cuyos nombres no figuran ni en la letra más chiquitita de eso que llamamos historia.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y con nosotros Marina Glesser. Marina, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo va, Carlos? Qué lindo editorial. Bueno, gracias por él y gracias al trabajo de todos en la producción del programa, empezando por Rodrigo Lamardo. Qué suerte que puedas reconocer que el trabajo es de todos y no Pero de uno claro. solo. Hay poca gente que está en en este individualismo inoculado vía telefonito y vía sistema. La radio siempre es colectiva, sin Charlie Escalante en la operación técnica, sin Rodrigo Lamardo al comienzo del programa, nutriéndonos de todos los elementos de la producción. Sin nuestros compañeros no podríamos hacerlo, sencillamente. Sin Luciano Murat en la producción, sin Vicente Castro en la transmisión de streaming. Sin Manon Sanseverino. Los compañeros que, como Manon, entre otros, trabajan en la comunicación del programa en las redes sociales y además el personal técnico que instala una antena. La radio siempre es colectiva, a veces escuchan una voz solista, pero la verdad es que ese no es el sentido de las cosas. Lo mismo pasaría en la política, ¿no? En la vida misma, Carlos, también a la audiencia, ¿no? Todos los queridos y queridas que están ahora sintonizando tanto el YouTube como la AM en el dial, qué linda palabra, dial. Me gusta. Nos están escuchando en este lunes que es soleado, avecina primavera. Sí, huele a primavera, aunque vieron Falta que el que pasa agosto vive otro año, dice el refrán popular, porque siempre ocurren estas primaveritas de agosto, al final de agosto viene la tormenta de Santa Rosa, baja la temperatura y mucha gente se enferma. El refrán de que el que pasa agosto vive otro año es porque mucha gente podría morir de esa enfermedad. No le esperamos la muerte a nadie ni le deseamos la muerte a nadie, pero cuidémonos entre todos porque necesitamos de nuestros propios cuidados. Así es, Carlos, así es. Más adelante en el programa, Marina, vamos a estar conversando con Noemí Frenkel y José Glusman. Ella es una actriz bastante reconocida y él es... el descueve, ¿no? Noemí Frenkel hizo un montón de... No es el descueve. Noemí no es Ana Frenkel, es Noemí. Es Noemí Frenkel, es no Noemí Ana. Frenkel. Es otra Frenkel, ni es Diego Frenkel tampoco. Tampoco. No, ellos vienen, José Glusman, que dirige y protagoniza junto a Noemí Frenkel, Pompeyo Audibert, David Sneck, Elena Tritek y Marga Alonso, 100 años de perdón, que cumple 25 años desde su estreno, mañana 26 de agosto, y se va a estar proyectando a las 20 horas en el Cine Gomón. Van a venir Noemí Frenkel y José Glusman a contarnos por qué se va a llevar a cabo esta función después de un cuarto de siglo que cumple 100 años de perdón. Va a estar la presencia del director y también lo va a presentar los directores Cristian Bernard, de 668903, y Nicolás Loretti. Y bueno, esta película narra una historia bastante compleja, con personajes atrapados en un entorno de bastante ambigüedad moral. No sé si te la acordás, transcurre en un pueblo de Entre Ríos en el que dos familias venidas a menos se enfrentan por una deuda. Deuda, qué palabra tan actual. Y venida a menos que concepto, ¿no? También, bueno, 100 años de perdón cumple 25 años ahora que estamos en el máximo de la morosidad de las familias argentinas con respecto a los bancos. Los bancos están moviendo un poco esta realidad tan flotante que tenemos en estos días y que no tiene nada que ver el proceso histórico que estamos viviendo a nivel económico y mundial como país y nación con estas legislativas intermedias que interceptan un poco el devenir de esta coyuntura social, política, cultural y económica, ¿no? Entonces, no se olviden y no nos olvidemos de repetir en este día y cada día de que faltan 2 semanitas nomás para las elecciones provinciales de la PBA, que el gobernador decidió desdoblar y que las nacionales son el 26 de octubre y que la apatía y que el ausentismo preocupa mucho en estas elecciones porque eso le daría curso libre al corrupto desgobierno de Milei con todo su pseudo novedad detrás de un telón bastante rancio y viejo porque esas políticas son iguales a las de Martínez II. Bien, mejor dicho, imposible. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. ¿Por dónde andás, Martín, en esta tarde soleada, casi primaveral en la ciudad? Hermosa tarde, Carlos, Marina, buenas tardes, compañeros. Sí, realmente, que se quede con este clima, ni el frío ni el calor extremo, por favor, para los que somos de la ancha Avenida del Medio, en relación al clima, nada más. Los templadistas. Templadistas del clímax. Sí, porque viste, te ponen en ese compromiso de decir, ¿qué sos? ¿Tiene invierno o tiene verano? Y si me das a elegir así de una, te digo tiene invierno, porque el verano cada vez está más asesino, y el verano es muy lindo, pero hasta que se termina la costa. Después, taza cada uno a su casa y a sufrir las consecuencias, ¿no?
Bueno, mira, les cuento, estoy en la legislatura porteña, Perú 160, porque pasadas las 16 habrá una conferencia de prensa, Carlos, contra el procesamiento de la diputada nacional mandato cumplido, Vanina Biasi, un encuentro convocado por el equipo de abogados de la diputada y también por la propia Biasi, en el marco del rechazo a la confirmación del procesamiento contra quien actualmente es también legisladora electa por defender al pueblo de Palestina. Recordamos que el fiscal federal, Stornelli, le había abierto una causa cuando era diputada electa, luego el juez Rafecas y el fiscal federal Tayano la procesaron cuando era diputada en ejercicio, y ahora la Cámara de Apelaciones interviene sobre Biasi, que es legisladora electa de la Ciudad de Buenos Aires después de las elecciones del 18 de mayo pasado. En la previa a la conferencia de prensa dialogamos con Vanina Biasi, que adelantó que va a pedir su desprocesamiento en esta causa, que busca silenciar a quienes apoyan al pueblo de Palestina y a quienes repudian el genocidio del Estado de Israel. La escuchamos. A exigir mi desprocesamiento, ya que la Cámara de Apelaciones, integrada por Llorens, Bruglia y Bertuzzi, confirmó el procesamiento del juez Rafecas, que el juez Rafecas ejecutó en el mes de abril para imponerme una mordaza y en definitiva para amedrentar a todos aquellos que defendemos al pueblo palestino y que denunciamos el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel. No somos solamente los militantes que en la Argentina o las personas que en la Argentina nos expresamos en favor del pueblo palestino. Esto es una causa que recorre a diferentes personalidades, organizaciones y pueblos del mundo que se están expresando para ponerle fin a este genocidio. Y la conferencia va a ser utilizada para reafirmar un concepto que tiene que quedar bien en claro. No hay razón, motivo o circunstancia que justifique un genocidio. No hay razón, motivo o circunstancia que justifique que en la Franja de Gaza el Estado de Israel haya ejecutado la mayor matanza de periodistas desde que organismos como protectores del periodismo. Bueno, es realmente grave la situación porque acá ataca por todos lados, ¿no? Por un lado es la libertad de expresión, en este caso de quien era diputada electa en su momento, después siendo diputada nacional por el Frente de Izquierda y ahora legisladora electa por la Ciudad de Buenos Aires, y todo esto tiene que ver con, bueno, la persecución, dicen desde la izquierda, que está ocasionando el Estado de Israel contra quienes apoyan la lucha del pueblo palestino y rechazan el genocidio. Así que a partir de pasar las 4 de la tarde va a haber esta importante conferencia de prensa y es importante también el apoyo de todos los sectores políticos y sociales, ¿no? Así es, 14:45 ahora. Gracias, Martín. Te mando un abrazo, Carlos, hasta luego. Martín Suárez en el Móvil 1, pregúntenle al respecto, si no a Roger Waters, que cuando vino de gira al sur de América no encontraba hotel donde hospedarse por su opinión permanente sobre aquello que está aconteciendo, el genocidio israelí en la zona de Gaza, más o menos así. Teresa Parodi, para terminar nuestra vueltita por Jorge Luis Borges. Y aprovecho para agradecer mucho. El viernes fui invitado por Teresa Parodi y su producción a ponerle unas palabras a su espectáculo en Hasta Trilce. Era el cuarto espectáculo en 4 viernes consecutivos con entradas completamente agotadas de Teresa, que no solo canta su repertorio pasado, sino que tiene temas nuevos. Qué grande. Extraordinaria Teresa. Y una valentía y unos ovarios del tamaño de una casa. Y que en lo artístico, a los 77 años, canta como siempre o como nunca, como ustedes quieran. Y cuando versiona, por ejemplo, El ángel de la bicicleta de León Gieco, Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez, o Cuando tenga la tierra de Daniel Toro y Ariel Petrocelli, en este contexto produce emociones inolvidables. No es la primera vez que me convocan para eso, ni será la última. También lo hemos hecho con el Tata Cedrón, con Cecilia Zavala, entre otros artistas argentinos. Tratar de poner en valor, antes de que comience el concierto, aquello que luego se verá
y al artista en este caso. Así que muchísimas gracias en serio a Teresa y su producción y a todas las personas que en Hasta Trilce y en otros lugares dicen que están ahí en parte por los programas de radio. Gracias a todos de verdad. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos Radio AM530. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar, por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. ¿Ah? Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús. Avenida 9 de Julio, 1999. Perón, Restobar. Entradas en Alternativa Teatral.
La Patria no se vende con Carlos Polimeni en Lanús. Por entradas agotadas, nueva función. Y esto es para ti. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 31 de agosto a las 13, en Perón Perón, Avenida 9 de Julio, 1999, Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso, auspicia AM530. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Y a las 14:54, de vuelta en el aire, les cuento, me olvidé de comentarlo antes, que tendremos aquí en el programa a Casiana Torres en un ratito, que presenta su disco Soy Milonga, Romance de la Llanura, el sábado 30 de agosto, la próxima función en Pista Urbana, Chacabuco 874. Pero ahora, Marina Glesser, es el momento de Ni Olvido ni Perdón. No, 100 de 100 años de perdón. 100 años Claro. de perdón, una película protagonizada y dirigida por acá. Está el director José Glusman y también su actriz Noemí Frenkel, a quien le damos la bienvenida a la Radio de Madres, la M530 Somos Radio. José, Noemí, bienvenidos, gracias por venir. Gracias. Bueno, mañana se va a proyectar a las 20 horas con vuestra presencia y también con presencia de otros directores argentinos como Nicanor Loretti y Cristian Bernard, la proyección de 25 años que cumple 100 años de perdón. ¿Cómo lo viven? Y fue un suceso en ese momento, ¿no? La peli. Sí, fue una película que trajo otra impronta, otra estética, fue parte como de un movimiento de un nuevo cine independiente que tenía otro lenguaje, otra forma también de producción. Y bueno, sí, quedó en el recuerdo, así que volver a verla y verla en 35 milímetros en el Cine Gaumont, como va a ser mañana esta función especial, nos pone recontentas. Para mí tengo muchísimas ganas de volver a verla y verla en pantalla grande, ¿no? Ahora que estamos acostumbrados a ver las películas en las pantallitas, hasta en el teléfono, ¿ves? O en una tablet chiquitita y verla en los 12 metros, creo que son, de una pantalla como la de la sala principal del Gaumont, así que re contentos. Creo que tenemos por ahí el tráiler de lo que fue el tráiler cuando salió la película. Acá la estamos viendo. En su momento. Un mundo tan absurdo que podría ser real. Los que están conectados al YouTube del stream está viendo ya el tráiler de 100 años de perdón. Me gustan las voces de los tipos que hablan en las promos de cine. 100 años de perdón. No habla solo en la promo de la película, sino en la película. Sí, un desconocido, no lo conocemos al Lalito. 24 de agosto en los mejores cines. Qué lindo, ¿eh? Cuando la publicidad decía en los mejores cines, en las mejores salas. Así es, ir al cine, ir a las salas, qué añoranza, ¿no? Glusman, ¿cómo lo vivís esto de que el cine se va apagando tiempo al tiempo cuando ya solo queden la oferta de las plataformas digitales y ese espacio colectivo de ver una película al mismo tiempo y en gigante pantalla ya no sea una opción? ¿Cómo lo ves? Como lo describiste, y más aparte de este cambio tecnológico mundial, porque esto es una tendencia que nos excede, particularmente este momento nos hace imposible directamente estrenar, hacer películas. Y bueno, un poco retomando lo que decía Noé, en el punto, en un lugar estético, sí, la película irrumpió cuando el movimiento del nuevo cine argentino, que era algo espontáneo, era un momento, porque no fue ni siquiera un movimiento, donde todo era
sin que sea un juicio de valor, eran conflictos intimistas o temas, las consecuencias de la dictadura, una manera de actuar muy el no acting. Sí, se ponían los no actores, ¿no? Estaba como en boga el no actor. Total, e incluso a los actores, para emparejar, actuaban a un nivel de naturalismo que casi no actuaban. Y irrumpió 100 años de perdón con un grotesco criollo, que ya se había visto, no sé, en Esperando la carroza y tirado al humor, desenfrenado, no en una comedia negra, en un thriller pueblerino, que aparte va recorriendo y tocando cantidad de temas sociales que hoy tienen una vigencia, que cuando veía la película el otro día para chequear la copia en el Gaumont, escena, sala Leonardo Fabio de 600 butacas, luz apagada, y todo lo contrario del ritual que decías vos, yo solito sentado mirándola para chequearla, y el proyectorista. Hermoso. Entonces, por un lado era la emoción de ver, incluso ver a los que no están, a los que ya no están también. Lo que dolía era ver la vigencia, y no lo digo de manera pedante, pero la vigencia de la película porque otra vez una clase media despedazada, endeudada, buscando soluciones desesperadas, con un Inca frenado, porque en aquel momento, no sé si se acuerdan que con la Alianza... No tenía autarquía, ¿no? Todavía, no era autártico. No, pero el amigo Cavallo se la apropió. Capturó los fondos y los repartía. Yo era chica, pero me acuerdo muy bien. Y los repartía discrecionalmente. Como ahora está repartido discrecionalmente todo, ¿no? Es bueno apuntar que 25 años atrás era el 2000, el gobierno de Alianza, la crisis, etcétera, pero eso que ya se llamó el movimiento del nuevo cine argentino... en el 2000 iban 15 años desde la recuperación de la democracia, 17 años en rigor desde la recuperación de la democracia, era el aflorar de un montón de pibes, muchos ellos sin familias de grandes recursos, al contrario de lo que pasaba antes, que habían logrado filmar después de estudiar en distintos organismos, incluyendo los organismos del Estado. Es la generación de Bruno Estañaro, de Adrián Israel Caetano, de Lucrecia Martel, de Pablo Trapero, de Rotter. Es una generación el hermano mismo, poderosa que ahora vemos como una generación establecida, pero que surgía de las iniciativas para que el cine ya no fuera el asunto de familias con mucha plata, María Luisa Bember, o tipos que hicieron mucho dinero, Leopoldo Torre Nilsson, o directores muy consagrados, sino también pibes que tenían algo distinto que decir, y que empezó con Manuel Antina al frente del instituto. Es bueno decir también eso en 1984, y después se prolongó en otras gestiones hasta que llegaron estas formas neoliberales que terminaron por inducirnos a pensar que el cine no tiene futuro. Yo discrepo, me parece que es un momento y que luego el cine va a recobrar no su antiguo esplendor, pero nuevos bríos. Pero creo eso con el país también. Claro. Coincido con eso, con el país. Es que una cosa va... No me voy a quedar con que esto es para siempre. Relacionada con la otra. Acá llegamos y nos quedamos. No me voy a quedar con eso. Bueno, creo que proyectar mañana 100 años de perdón en sus 25 años es una buena forma como para despertar o despabilar a alguno que ande por ahí, que no la haya visto y tenga la oportunidad, ¿no?, de acercarse mañana al Gaumont y ver esta película que corresponde a esa época de un nuevo cine argentino que venía a rebelarse un poco contra esto que contabas recién de la discrecionalidad con la que se producía. Hoy más o menos pasa lo mismo para interés. No se produce. Bueno, se producen de otros formatos, ¿no? Pero No, producir no, se no, producen porque sí, hoy festejaban 11 millones de personas que vieron Homo Argentum, por lo cual si no parece como también la ambigüedad moral. ¿Cuántas? Para 1 millón, Perdón, un millón de personas vieron, bueno, pero en taquilla, en taquilla, es una bestialidad. Entonces digo, también es una película argentina, te represente o no, yo digo, no importa. Lo que quiero decir es que hay un cine activo producido. Entonces, digo, no se produce cine en Argentina, no se produce el cine democráticamente en Argentina y está a merced, digamos, de intereses extranjeros, ¿no? Se podría decir eso. O de grandes corporaciones. Bueno, las grandes corporaciones tampoco son argentinas hoy por hoy en Argentina, por lo cual estamos en esta misma. ¿No? Ese presupuesto, digamos, que al que haces alusión de que no existe para producir o para que produce discrecionalmente, responde a intereses extranjeros. O sea que volvemos a la deuda, mismo que habla de la película. Absolutamente, pero además en el momento de la realización de la película,
mirá lo que voy a decir, pero aunque sea, había una discrecionalidad en que llegue algo para producir. Un derrame. Ahora no está llegando nada para producir. No es que no hay producción argentina, porque se producen cosas. Para la exportación. Y por otro lado también, lo hablábamos el otro día, las grandes plataformas en el mundo producen películas y series importantes, no solo por los nombres, son internacionalmente conocidos, sino por el formato. Y aquí, más bien, se han polquizado. O sea, lo que ya no hace Polka, Underground o Tinelli en la tele, lo hacen las plataformas. Series de media hora, cortas, que no le pongo de nuevo juicio de valor. Es una política que regula el mercado, ¿no? Eso es digamos, una producción cultural dentro de las leyes mercantilistas de las economías de plataforma que responden a algo que no es una lógica nuestra de producción. Se llevan nuestro capital y nuestro valor agregado. Seguro, pero digamos, no, groseramente, y de nuevo, no es juicio de valor. No se produce Envidiosa para México o Brasil. Sí. Envidiosa es de consumo local, después se verá afuera. No. Pero en ese formato, ese formato es más televisivo que cinematográfico, que fue como llegaron las plataformas acá. Sin lugar a dudas, y basta ver los protagonistas de la mayoría de los productos que hacen las multinacionales de la comunicación en las plataformas. Si vamos al Eternauta, por ejemplo, que es una obra magna y muy grande, es un subproducto de una edición en inglés de la historieta, del consumo de esa historieta en inglés por parte de un ejecutivo de Netflix que se entusiasmó, no tenía idea del pasado, y a partir de eso se construyó una historia en que el primer director no era el que lo filmó, ni el primer actor no era el que lo filmó, en que la plataforma terminó decidiendo. Una parte de la familia de Oesterheld tuvo acá una guía y un criterio propio para orientar, porque si no, no hubieran podido hacerlo. Pero la verdad es que todo pasa por un gusto, un canon, y también la concepción de un negocio. El canon que no pagan esas plataformas. Sí, sin pagar impuestos en Argentina. El canon es otro lo que tema no pagan. Que tiene que ver también con los intereses de los dueños de las empresas y los no intereses de los dueños de las empresas. En este caso, un famoso fondo buitre, BlackRock, está detrás de una parte del capital que maneja Netflix. Pero esto no lo dice nadie, ni nadie asocia eso con lo que uno después ve en pantalla, que es otro asunto. Sí, yo creo que también lo que pasa es que sea como sea, estas formas de producción, estas formas de lograr que a veces uno tiene un proyecto y se los tiene que acercar a una plataforma, a ver si con esos pitching que hay que hacer para ver si uno coloca, pero siempre hay como un lavaje de identitario, ¿no? Las locaciones son Puerto Madero, no sé, el country de no sé qué, o sea, hay algo como está matizado por su propia política cultural o de producción. Sí. Y lo mismo los tipos de personajes, el tipo de convencionalismo tiene mucho más que ver con la serie mainstream de estándar de Hollywood. Ama de Casas Desesperadas, por ejemplo. Claro. La serie que vos mencionaste es así, sucede en un Buenos Aires despersonalizado. No, y de colores y de paisajes y de vestimentas, qué sé yo, que tienen que ver con un Buenos Aires que no es el que sale el que ve cualquiera cuando sale a la calle, sino la sofisticación de un Buenos Aires de clase media alta acomodada. O te lo dan masticado para que no tengas que pensar demasiado ni dónde es ni por qué es. Eso lo miro yo, que bueno, que estoy viendo. Que vos sos actriz, que estás formada, que vas a dar clases a la matanza, que has hecho demasiado teatro, que has hecho demasiado cine, demasiada tele y que tenés un ayornamiento para poder discernir entre una cosa y otra. Lo que yo digo, la media, el hombre promedio, vamos a citar a Quetelet, el hombre promedio no construye su propia identidad simbólica de la argentinidad en estos términos. Porque mañana cuando si están escuchando ahora y se acercan al Gomón a ver 100 años de perdón y escuchan a Cristian Bernade, a Nicolás Loretti y a vos, Glumman, entenderán que ahí hay una semilla de algo que alguien está pisando para que no brote ni florezca, ¿no? Que es que no puedan seguir haciendo nuestro cine, nuestra producción, nuestras películas, ¿no? Y que tengamos que depender de ese derrame, que ni siquiera derrama, de plataformas internacionales que tienen otro tipo de intereses y no nuestro patrimonio nacional.
Sí, que les interesa también mostrar otro tipo de contenido, plata, ¿no? claro. Porque ahora la palabra es contenido. Yo, digamos, no deberíamos pedirle peras al olmo. No, pero el asunto es que nos hace reflexionar sobre las peras que no producimos nosotros mismos. O que con nuestras peras, claro, que con nuestras peras, nuestras peras alimentan otro tipo de sectores, incluso de los más oscuros que nosotros ni vemos. Y en el ejemplo que ponías antes del Eternauta, si no estaba Darín, no sé si la podían hacer tampoco. Es decir... ¿Pero quién eligió a Darín? ¿El director de la serie? No. No puedo dar fe porque no lo hablé con No, Bruno, pero te lo garantizo. El director, al director le impusieron un actor, o le propusieron, y dijo que sí, a un actor que tenía que ver con los intereses de Netflix y no con los intereses de la narrativa local. Por otra parte, está muy bien y felicitaciones a todos, maravilloso todo. Es nada más ganando amigos, Poliménico, es nada más que describir el proceso, porque como no se describe el proceso y los productos se ven en pantalla todos iguales y todos parecen productos de un mismo universo. Bueno, hay gente, por ejemplo, músicos, hemos tenido aquí en el programa algunos, que no suben sus temas a Spotify. No lo suben. Saben que el dueño de Spotify es un multimillonario que invierte en armas de guerra que luego van a parar al pueblo de Gaza, usadas por Israel, y entonces tiene una posición ética sobre esto. No son la mayoría, ni la mayoría lo sabe. Pero te quedas afuera del mercado y la posibilidad de popularizar, ¿no? Tu música si vos no estás en Spotify. Eso dicen algunos. Otros pensarán que a lo mejor yendo por otra vía, redonditos de ricota, en su momento hay un universo todavía a explorar. Lo que quiero decir que una vez que uno conoce, toma decisiones y se hace responsable. Mejor tomarlas. Y hay otros que sin conocer no pueden tomar la decisión correcta. Cuando esto se divulga, vos ya sabés. Si sabés que la azúcar de Ingelia o Ledesma podría estar manchada con sangre porque está producida por una familia cuyo titular, Blaquier, fue cómplice de la dictadura y produjo la noche del apagón, a lo mejor a la hora de haber 3 azúcar ahí, vos decís, bueno, esta no la compro porque no me gusta, porque Ledesma, y compro esta otra. Pero si no sabes, caes en una trampa. A veces los medios de comunicación tendrían la tarea de explicar cosas para que todos tengan el acceso a la información. Después con eso cada uno hace lo que quiera. Bueno, no sé, nos fuimos un poco de tema. Estamos editorializando. Sí, siempre. Sí. Lo convocamos a Pompeyo, si querés, para que... Bueno, sí, esta película no solamente actúa Noemí Frenkel, que están viendo y escuchando, también Margar Alonso, Pompeyo Audibert, David Sneck y Elena Trité, que está en nuestra memoria. Podemos convocar... No, Margar está en nuestra memoria. Elena está vivita y coleada. No, perdón, que estaba pensando en Margar y justo leí Elena. Sí. Si quieren, perdón Elena, si quieren podemos ver a Pompeyo que nos invita mañana al Gomón. Sí. A ver. Hola, soy Pompeyo Audibert y quiero invitarlos a la función homenaje por los 25 años del estreno de la película 100 años de perdón, la multipremiada obra de Toti Glusman que protagonizamos junto con Noemí Frenkel. La función va a ser el martes 26 de agosto a las 19:30 horas en el Cine Gaumont y va a ser con la copia original en 35 milímetros. Bueno, los esperamos por allí y viva el cine nacional. Qué lindo esto cuando Pompeyo dice el viva el cine nacional, me lo grabaría y lo pasaría un poco para llamar a pensar. Cuando decimos que no podemos producir, vas a filmar igual. Digo, hemos hablado con infinidad de directores y directoras que nos han dicho vamos a filmar igual. Toti, eso es una posición de vida, de seguir siempre la resiliencia, de seguir tratando. Está muy difícil. Yo te podría decir sí. Pero es oneroso y muy Claro, difícil. tengo 3 proyectos que estaban aprobados. Uno tendría que haberse filmado en septiembre del año pasado con una productora privada, no solo con el apoyo de Inca. Del Inca. Pero bueno, está todo tan desvirtuado. O sea, se te pararon esos 3 proyectos, no se cayeron, pero quedaron en stand-by. O sea, yo sigo buscando los caminos, como describía Carlos, hay caminos que estoy buscando. En algunos dependés de la respuesta de una estrella para ver si hay posibilidades en una plataforma. En otra dependés de medios técnicos, porque bueno, uno de los proyectos tiene características particulares. Entonces, si no se suma el medio técnico que lo facilita, no se va a poder hacer. Pero yo sigo batallándolas todas, o sea... Una creatividad para esa autogestión, ¿no? Porque digo, además de ser director y escritor, también hay que ser un propio productor.
Bueno, En mi caso, sí. Mirá lo que inventaron en su momento Birri, Solana, Exacto, San Ginés, Miguel Litín, en Litín, dictaduras, Miguel Litín. en lugares horribles, en situaciones muy malas, hicieron cine de testimonio, clandestino, prohibido. Cedrón, Raimundo Gleiser. Bueno, ¿no? claro, hay mucha gente que al respecto dio ejemplos. Lo que pasa es que nos acostumbramos a un estado presente, nos acostumbramos a un país que avanzaba, nos acostumbramos a Argentina como un gestor de películas, como un país industrial, etcétera, etcétera, y cuesta muchísimo retroceder. Sí, fomentaba, protegía, exhibía. Cuesta retroceder. No tenemos más remedio. O sea, estamos poniéndole el pecho a las balas y remando en dulce de leche. Hay que ir para adelante. Decimos, bueno, Noemí, en tu caso, además de esto que... No vimos el tráiler, vimos solo un pedacito. En la búsqueda, ahora lo vamos a ver, en la búsqueda actoral me contabas que estás por publicar una segunda novela. Sí. Los últimos años me volqué mucho a la escritura. Vengo publicando, esta va a ser mi cuarto opus de publicaciones, una novela que voy a publicar por la editorial Milena Cacerola. Y bueno, y también me volqué al estudio universitario, me licencié en Artes de la Escritura, así que bueno, en esos ámbitos también es otro fenómeno que bueno, también está desfinanciado, por supuesto, la Universidad Nacional, pero es un orgullo y es impresionante el amor que se pone, el rigor que se pone, el deseo de estudiar, y es un lugar que también te da, más allá de esta cuestión de, bueno, de pegarla con el proyecto y la visibilidad y la popularidad que te puede dar el audiovisual, a veces, o una obra de teatro, o algo, no sé, una serie, de pronto estar en un ámbito, en un aula universitaria, con chicos que tienen ahora 19, 20 años y están estudiando y se están formando, y también sentir que uno puede transmitir justamente este tipo de experiencias, como lo que significaba tanto armar un montaje en una cooperativa de teatro como hacer una película como la de Toti, donde, bueno, experimentábamos con otras formas de mucho cámara en mano, plano secuencia, con que tenés por ahí 2 tomas o una por toma, por el rollo de película. Claro, que 100 había años que se hizo cuidar, el fílmico. Claro, había que cuidar el fílmico, si era carísimo. Y en Super claro. 16 ampliamos a 35. O sea, el rollo de Super 16 tiene 11 minutos. Entonces, tirabas el plano secuencia, no era tan común en ese momento. No, el polaquito fue Además 16. que tampoco era tan común, bueno, un actor dirigiendo o un director actuando, y encima produciendo y habiéndolo escrito. O sea, era totalmente insólito, y con ese lenguaje en el que, la verdad, bueno, de no haber sido por el acompañamiento de los compañeros actores, no hubiera sido posible así la película, porque estábamos muy firmes en ir por un lado actoralmente. Digamos, la película no iba a estar en los ojos de los personajes, iba a estar en todo el cuerpo. Entonces había que ponerlo todo. Y no hubiera sido, de no haber sido, bueno, con esta banda, ¿no?, que se hizo. Me acuerdo siempre Márgara Alonso, que ya estaba grande en ese momento y tenía un personaje que estaba en una silla de ruedas, y estaba mucho tiempo sentada y mucho tiempo esperando. Y fumaba Márgara, esa voz rasposa que tenía. Y yo me preocupaba, cada rato iba: Márgara, ¿estás bien? ¿Te hace falta algo? Que yo, y Márgara... Fuego, te decía. No, decía, vos no te preocupes, por mí es mi trabajo, yo estoy acá, vos hacés la tuya, estés tranquilo. Como que quería esperar, Si no tenía problema de esperar. Si esa actriz no me daba esa tranquilidad en ese momento de entender en las condiciones en las que filmábamos, lo que filmábamos, dónde filmábamos, y la tenía protestándome, tenés un problemón. Qué lindo. Y entonces eso fue un ¿De qué trabajas? soporte. De esperar en set. Pero digo, ahora que me toca transmitirle a chicos que están formándose, me gusta mucho eso, como pasar la posta, ¿no?, de ese amor por el métier, por lo artístico, es hermoso. Sí, por curtir el propio instrumento, para dar lo mejor, para estar listo, para estar preparado para el momento donde tenés que responder a un montaje, a una situación, a veces en condiciones precarias. A veces precarias, a veces ideales, siempre en general en condiciones de trabajo adversas, o a veces hasta de explotación. Bueno,
tener uno ahí el instrumento listo, y eso me da mucha satisfacción. Y sí, porque hay algo de reciprocidad, ¿no? A veces uno cuando está a merced también de que lo llamen siendo actor y que te propongan algo, quedas como en esa ansiedad medio híbrida, que es un poco tóxica o putrefacta, de que no es por una cuestión personal o de mérito, sino de la multiplicidad de oportunidades, ¿no? Ahora está concentrado en esto que hablábamos de Star System o de mainstream, como bien decías vos, y eso descarta y no cierra con los números adentro, No, ¿no? y aparte Descarta la pérdida de fuentes de trabajo de por sí, o sea, que viene siendo... personas perdieron las fuentes de trabajo, o sea, entonces, no se habla de eso, claro, el recorte claro. a la cultura, el de financiamiento, hablan siempre de macro, pero bueno, la escuchaba Valentina Bassi el otro día, pero sobre las pieles de las personas que dignamente trabajaban en el sector audiovisual, ¿no? Y el bienestar de sus familias, y bueno, y el valor agregado de que trabajaban argentinos, no solamente hecho en Argentina, sino para consumidores argentinos, que eso es lo que está desapareciendo lentamente, ¿no? Valentina Bassi utilizó cuando habló con nosotros sobre la situación de los discapacitados una imagen que Charly García había trazado en los años 80 sobre su relación con el mundo empresario en relación al arte. En aquel momento dijo: los autos descapotables de los empresarios de rock están forrados con piel de artista. Wow. Para decir la desequivalencia que hay entre los que unos producen, bueno, pero es lo que Valentina Bassi citó el otro día, entre los que uno producen, el resultado de lo que producen y los que ganan los intermediarios. Hoy podríamos pensar que el sueño ideal, el sueño líquido del capitalismo avanzado y sus vertientes de ultraderecha y derecha es que el cine esté desposeído de los nombres de los directores y de los escritores, y que sea el cine de una estrella. Es la película de Francella, es la serie de Darín, es etcétera, etcétera, de tal manera que haya una especie de control ideológico que pase por la cabeza de la estrella de cine que habla y que tiene una salida pública importante, y que salgan ganando aquellos que ponen el dinero para que sean esas personas y no los escritores y los directores los que lleven la voz cantante. Eso hizo Estados Unidos con su industria en los años 40 y 50, y eso pasa en la Argentina cuando Francella habla mal del cine de autor y vota a Milei, y pasa cuando en un programa de televisión más o menos importante Darín habla del precio de las empanadas y salen a matarlo como diciendo: vos callate, quédate ahí, quietito, a la cucha, Darín, te damos trabajo, pero no queremos que hables de la economía en la Argentina. Bueno, eso no pasaría. Él, también el caso de Darín, pero además, salvaguardo un poco esta secuencia de te damos trabajo. Sí. Perdón, salvo, no sé, en el irlandés, que sí mencionaban Scorsese, sí. ¿Tenés el registro de alguna publicidad de Netflix, por ejemplo, donde figura el director o el autor? No, porque ese es el sueño del Star System. Es la película de Baraglia, Francella o Darín. Obviamente no estoy haciendo de nuevo juicio de valor sobre ninguno. Existe un documental muy bueno de Martin Scorsese cuando explica ese proceso y cómo en Europa, ante el estrellato y la eliminación... ¿Quién dirigió Casablanca? ¿Saben? Michael Curtis, pero no, es la película de 2 estrellas de cine. Buena película, gran película. ¿Quién escribió los guiones? ¿Quién escribió el guión? Los diálogos de Casablanca. No se sabe. Se sabe que ahí están... Bueno, Curtis es el director y guionista, ¿no? No. 2 estrellas de cine. En Europa, ante eso, inventaron otro sistema que el Star System respondía a los directores. Las películas de Fellini, de Pasolini, de Buñuel, de Truffaut, de Godard, no eran de los actores sino del director, lo que implicaba que las ideas, generalmente progresistas, de izquierda, del Cambio Nacional de Popular, del director Pino Solanas, estaban delante de Leonardo Fabio, del actor que protagonizaba. Pero el sueño de siempre es, pongamos una estrella que sea la película de Marilyn Monroe. Que sea yo lo tengo clarísimo. Que sea la... Pero ahora mismo yo lo tengo claro. De ver la película se lo tengo muy claro. Cuando viene el momento de los créditos, o sea, termina la película, vos querés ver quién es el que hacía tal personaje. Saltear intro. Te saltan los créditos, no podés ver los créditos. Y recordemos por último, para concluir eso, que el final cut, es decir, la autoridad para el corte final de la película no la tiene el director, sino la compañía cinematográfica. Por eso ocurrió con Scorsese, que el final de Taxi Driver fue edulcorado respecto al final original. Por eso pasó con muchísimas películas, y le pasó también a Sorín, trabajando con una productora estadounidense, con una película llamada Eterna Sonrisa de New Jersey, que nunca se estrenó en la Argentina porque él no estuvo de acuerdo con el corte final estadounidense. Para redondear este asunto, que es mucho más amplio, algunos elementos de la realidad.
Sí, y qué poca visibilidad y qué poco puesto sobre la mesa, que está digamos, en la agenda pública también esto, ¿no? Porque a conveniencia de asociaciones bastante amplias que tienen todos estos sistemas para que esto funcione así, porque a conveniencia de muchos debe ser. Por supuesto. Además que el que no viajó nunca, a Nueva York, llega y tiene la sensación de que lo conoce. O Chicago, o San Francisco, porque lo vio en las películas. Lo vimos en Sí, 2000 te juro series, que sí. 2000 películas. Te juro que pasa que conoces pones una película solo por... argentina y, no sé, mostrás La Quiaca, y ¡ay, qué lindo! ¿Qué es Río Negro? ¿Dónde está La Quiaca? Es más fácil para un espectador. Es para desfederalizar completamente. Por eso te digo que es antidemocrático, antipopular y sobre todo no tiene ninguna perspectiva federal, pero vos no sabés si yo estoy hablando del cine y la producción audiovisual, del poder judicial o del poder mediático cuando te digo esta característica. Entonces sí, por ahí algo... Bueno, de pero todo. por ahí está intrínseco todo esto que nos sucede para que nos suceda, Es ¿no? que no es una isla aparte del Y cine, no, está pasando lo presos que de le pasa esta al país, situación, claro. Bueno, será cuestión de perdonar y volver a hacer el cine como lo conocíamos. Vayan a ver 100 años de perdón, que mañana cumple 25 años de su estreno, al Cine Gaumont. Es a las 20 horas, en Avenida Rivadavia 1635. Estamos hablando con José Toti Glusman y Noemí Frenkel, actriz y actor y Que director. podría ser real. Ahí vemos el tráiler. Ahí vamos al tráiler con el señor de las Pero voces. no tenemos mucha imagen. Gracias. ¿No? Es más, la animación esta, ¿no? Creo que no hay mucho No, más. el tráiler es este. Es este. Bueno, les queremos agradecer, Glusman y Frenkel, por haber pasado. Suerte con el libro y con la docencia. Muchas gracias, Digna. Y mañana nos encontramos por ahí. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, gracias. Nos vemos. Somos Radio. AM530. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. Roberto Caballero está en AM530. Se hicieron pericias, nuevamente gendarmería en este caso, sobre los famosos cuadernos. Fue una causa que ustedes recuerdan, ¿no? Tenía a muchos empresarios secuestrados, entre ellos algunos que no querían señalar a funcionarios del gobierno de Cristina o a la misma Cristina. Uno de esos empresarios era Gerardo Ferreira. En el caso mío, yo no estaba en la agenda. A mí me agregaron. Y ese era el gran tema. Porque yo decía, ¿qué quieren de mí? A mi abogado, ¿qué quieren de mí? No, de vos. Quieren solo que te arrepientas y que le incrimines a Cristina. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú.
Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Quince y 29 minutos ahora de esta tarde. Agradeciendo muchísimo a los que compraron las entradas, les quiero avisar que no quedan localidades para la primera función de nuestro espectáculo Resistencia Poética, programado para el domingo 7 de septiembre en Pista Urbana. En los primeros 4 días se vendieron todas las entradas que estaban disponibles, así que agradecemos mucho a los que compraron. Y ahora tenemos un problema que es ver si agregamos, como comenté que podía pasar el viernes, ante la lista de entradas vendidas, que sería agregar una función al concluir la primera. En la primera función estarán cantando con nosotros Lidia Borda, Cucuza Castielo, Florencia Ruiz y Luciana Jury. No spoileo nada si empezamos con esta canción. La mención, porque ocurrirá al principio del espectáculo, que este sábado ensayamos durante horas con Lolo Micucci. La idea original es una función de resistencia poética cada domingo inicial de cada uno de los meses hasta fin de año. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero pasó lo que pasó y veremos qué hacemos con lo que pasó. Así que a todos los que hoy me están escribiendo diciendo, pero ¿cómo se acabaron las entradas? No digan que no se los advertimos previamente, y trataremos de agregar una función para completar la demanda inicial, o una y otra si hiciera falta. Así que de verdad gracias a todos.
La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Cuando Casiana Torres empezó a presentar en público su disco Soy Milonga, Romance de la Llanura, después pasaron cosas, estuvo con nosotros aquí en el programa contándonos de su cuarto disco, por qué la música pampeana en general en el centro de este universo. Casiana, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, a Marina, a toda la audiencia. Pasaron cosas después. Pasaron cosas, sí. Premios Gardel, por ejemplo. Sí, Muy bien, tal cual. felicitaciones. Sí, la verdad que sí, fue un lindo momento ese, ¿no? Que un disco independiente, digamos artísticamente independiente, ¿no? Donde hay un concepto y una idea de lo que se quiere compartir, editado por Aqua Record en este caso, como es este disco, llega a esta instancia con una música tan específica. Bueno, fue realmente un regalo. Y los mensajes y el cariño de todos los que lo escucharon y lo siguen escuchando es una cosa muy hermosa, que estoy disfrutando muchísimo. Bien, el sábado 30 de agosto vas a tocar en Pista Urbana, Chacabuco 874, con un grupo de 4 guitarristas, Martín Castro Terraza, Pedro Furió, Leonel Iglesias y Darío Barossi. De ellos, Martín Castro Terraza está aquí con nosotros. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Carlos. Hola, Marina. Bien, recién los conocemos por eso. Bien. Sí, recién nos conocemos. Ahí ya estamos con los muchachos listos para ir tomando las últimas funciones de este disco que va a cerrar el año, digamos, artístico. Y la verdad que la experiencia del CAF como la del Gardel fue muy importante, ya que destaco lo que dice Casiana, que es muy importante ser independiente artísticamente, ¿no? Y que el sello crea en eso. La verdad que solo ese agradecimiento para Diego Zapico y la gente de Aqua Records, que nunca nos pone palos en la rueda con los proyectos muy alocados que a veces llevamos, de juntar gente de las provincias, de colectivizar la cuestión de la nueva producción. Qué lindo de federalizarlo, ¿no? Exacto, sí. Y que los pibes no se tengan, en el caso que sean guitarristas, instrumentistas, o en nuestro caso, los músicos no se tengan que venir obligatoriamente a grabar a Buenos Aires, puedan hacerlo en su estudio. No, y además hemos ido a grabar a un montón de provincias. Exacto. También, ¿no? Como la cosa de salir un poco de la ciudad para empaparse de la poética que implica grabar el folclore argentino, ¿no? Bien, aprovechando vuestras respectivas elegancias y la presencia en el piso de la videasta residente. Sí, no, ellos están realmente, y hoy lo pensé cuando vinieron, estéticamente combinados y muy bonitos. ¿Sí? Bien, les vamos a pedir que hagan un poco de su magia en vivo, bueno, si quieren. Bueno, vamos a hacer un gato que es de Carnota y nos gusta que también va a estar en el espectáculo. Qué lindo. Y nos gusta para este programa. Ya te han golpeado mucho, esencia de mi pueblo, a gatas si te dejan robar tu pan de lejos y rasguear con un grito todo el disfraz del miedo, año tras año, promesas que nunca llegan. Pobre mi pueblo que solo aprendió a esperar,
tanta desesperanza envejece la sangre, rostros morenos donde el hambre se atrinchera, bajan los ojos borrachos de soledad y andan rasgueando vino por no mostrar los dientes. Cuidado, cuidado, mucho cuidado. Ya te han golpeado mucho, te tienen malherida y tu fuego se apaga sin Dios ni más guarida. De los muchos que sufren aguardando otra vida, quiero morderme por no cantar lo que canto. Quiero volverme de piedra por no llorar. ¿Qué haremos con los hijos? A veces me pregunto. Lanza por lanza, prefiero la del silencio, hasta que el tiempo nos deje de reventar. En un grito caliente del sur al norte digo. ¡Qué grande, Casiana! ¡Bravo! ¡Casiana Torres! Ya le invité a la milonga justicialista. Porque usted escuchó que es milonga, pero es milonga surera lo Claro. que ella hace. Pero Bueno, no importa, está ahí, ¿no? La milonga siempre, el campo, la ciudad es lo mismo, ¿no? Omar Moreno Palacios decía que, bueno, es un gran tradicionalista evolucionado, ¿no? Decía que la milonga es una sola, ¿no? La que viene bajando de Centroamérica, que pasó de África, ese género musical que se fue convirtiendo, desacelerando y acelerando, y bueno, y baila cuando es el puerto, cuando está en el puerto y está en la ciudad de Buenos Aires, y después cuando se va al campo, cambia, pero es la misma, ¿no? Bajo el paraguas de milonga, los estilos: milonga surera, milonga pampeana, milonga campera, ranchera, payada, cifra, huella, triunfo y estilo. De ellas la cifra, la huella, el triunfo y el estilo son ritmos casi que perdidos, son estilos casi que perdidos. Bueno, arrancamos nosotros el programa con una huella, justamente por eso. Es una huella de la provincia de Buenos Aires con letra de Hamlet Lima Quintana y la música de Negrín Andrade, que era santiagueño pero malcriado en Morón. Y era un gran cultor y un gran creador y cantor y autor y compositor. Y bueno, ellos hicieron esa cuatreriada con la que empezábamos en el programa, que para mí es fundamental porque habla un poco del sur, pero bueno, es un género musical, la huella, que bueno, se baila, entonces por ahí todavía... pero la provincia de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de géneros musicales de folclore argentino. Vos decías recién un santiagueño que se fue a Morón, pero un poco justamente porque se instalaron ahí, ¿no? Exactamente, se instaló una gran comunidad de santiagueños. Peteco Carabajal. Entre ellos, es de ¿no? Morón, de toda esa zona. Los santiagueños del oeste. Pero claro, pero la provincia de Buenos Aires y todo lo que podríamos llamar la música de la llanura pampeana tiene esa cantidad de ritmos y géneros musicales que vos mencionás, que sí. La cifra, por ejemplo, es un género musical. El estilo pampeano también son géneros que ya casi ni se cantan, además de que no se bailan, y entonces eso también los aleja un poco del presente, porque la gente hoy quiere un poco ponerle el cuerpo a los géneros musicales, cosa que es entendible, que quiera bailar, que se quiera abrazar en el chamamé, en el tango, que quiera bailar con el pañuelo, pero bueno, estas son obras, géneros musicales que no danzables, que tienen una profundidad diferente y que bueno, en este disco se abrazan, así que eso es lo que estamos un poco militando, ¿no? Alguien tendría que escribir, ¿no?, la historia del desarrollo de los géneros de raíz folclórica y su desembarco en Buenos Aires, y cómo hubo periodos, digamos, cuando Andrés Chazarreta vino a Buenos Aires con su compañía de arte nativista, es como si la gran ciudad y los medios de comunicación, sobre todo la radio, hubieran descubierto que existía la música del noroeste. Después vino un momento, lo mencionaba Chango Espasiuk, al quejarse porque el chamamé fue excluido de los premios Gardel, en que fue la avalancha del chamamé y los ritmos litoraleños sobre la capital y sus medios de difusión. Se van como poniendo de moda. Claro, hubo un momento en que con Antonio Tormo al frente, los ritmos de Cuyo fueron muy importantes. Super. Y sobre casi todos después cunde un manto de olvido, aunque una sociedad en gran parte no olvida, sino que está distraída porque la entretienen con otras cosas. Claro, no hay refresco, hay que refrescar. Pero en la provincia
provincia, pero con la provincia de Buenos Aires y sus identidades hay todo un asunto, ¿no? Que la provincia de Buenos Aires es tan grande, un país aparte, más grande que 4 veces más grande que Uruguay en cantidad de habitantes, ni les digo, hay un tema de identidad provincial que a veces se diluye con la identidad de la capital federal. Es decir, pareciera que el tango, y de afuera muchas veces se confunden, es bonaerense. Claro. No porteño, no capitalino, no de Cava, sino de una provincia entera. Y la provincia entera es más folclórica que tanguera. Claro, tiene, bueno, están los payadores, ¿no? Está toda esa estirpe de músicos, de guitarreros, de verdaderos sureros y sureras, que son los que se acompañan con guitarra, además, ¿no? Y en ese caso, bueno, las referencias como Nelly Omar y Suma Paz, ¿no? Y la cuestión de cómo ellas eran consideradas además artistas nacionales, porque, bueno, tenían en su repertorio estos dos mundos, pongámosle, ¿no? La canción criolla, el tango, o sea, el folclore, que es todo folclore, ¿no? Pero la música de raíz folclórica, el tango y la canción criolla en el medio, haciendo un poco una amalgama de las dos cosas. Pero sí, yo creo que también tiene que ver con la migración permanente de gente de todo el país que ha sentido que ha encontrado un lugar para venir a vivir y a trabajar, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, y ha traído sus rituales, sus géneros y su música, ¿no? Claro, la provincia de Buenos Aires es la capital federal, los alrededores, Exacto, los suburbios de una suburbios. y otra. Tranquilos patagónicos porque nos queda la Patagonia. No lo hacemos Y Casiana es patagónica, así que no estamos olvidando una quinta unidad ahí geográfica y, claro, y cultural. Exactamente, es una quinta región del río Colorado para abajo, ¿no? O sea, la música de la llanura, nosotros quisimos en el disco agregar una milonga que le pertenece a Tierra del Fuego, obviamente porque yo soy fueguina, pero además es una obra que se grabó en los años 60, nunca se había cantado por una mujer, y quisimos agregarla porque también nos parece que hay una cosa con la milonga que es un género musical que es abrazado casi por toda la Argentina, ¿no? Siempre aparece la milonga en Córdoba, en el Cerro Colorado, en Mendoza, en el norte, como que es un género donde siempre se puede volver a abrevar, ¿no? Porque ahí hay entiendo yo que poéticamente hay un espacio para la reflexión, para la contemplación, para decir, estos creadores decían los que iba pasando, improvisaban en décimas, además en la milonga generalmente, y podían contar lo que estaban pasando en su tiempo, ¿no? Podían cantar su tiempo. Y bueno, y entonces Tierra del Fuego tiene esta milonga hecha por un creador patagónico que es de Río Negro, pero afincado hace más de 60 años en Tierra del Fuego, que hizo esta milonga que se llama Milonga del Ovejero, para este obrero, golondrina, ¿no? El de la esquila. Y bueno, entonces yo la agregué, digamos, no es netamente de la llanura que yo me imaginé, pero tiene ese bagaje, ¿no? Esa milonga llegó hasta Tierra del Fuego con ese hombre que fue a trabajar allá, ¿no? La escuchamos. Bueno, sí, la improvisamos un poquito porque tiene muchas guitarras. Cuando cae la noche sobre los corrales, o monte adentro se ha escondido el sol, yo canto milonga para echarme coraje, y al trotecito lerdo, allí regresa el peón. En esas mañanas furiosas de viento, o cuando la escarcha fustiga la piel, monta el ovejero su pingo de siempre, le chifla a los perros y vuelve al quehacer. Con su caballo y sus perros, rebenquelazo y facón. Con su caballo y sus perros, rebenquelazo y facón, se aleja en el horizonte la estampa del criollo peón. No lo acobardan los climas, curtido obrero rural. No lo acobardan los climas, curtido obrero rural, porque es criollo y porque es macho, sufre en silencio nomás. Qué duro que es tu trabajo, qué apretado es tu jornal. Qué duro que es tu trabajo, qué apretado es tu jornal. Cuánta lucha
el ovejero para ganarse su pan. Con su caballo y sus perros, rebenquelazo y facón. Con su caballo y sus perros, rebenquelazo y facón. Se aleja en el horizonte la estampa del criollo peón. Qué duro que es tu trabajo, qué apretado es tu jornal. Qué duro que es tu trabajo, qué apretado es tu jornal. Cuánta lucha el ovejero para ganarse su pan. Ojalá lo reconozcan aquellos que tienen más. Muy bien, qué lindo. Escuchando lo que cantás y cómo lo cantás, no hace falta que te pidamos demasiadas opiniones, pero Claro. tal vez, Casiana, la pregunta sea, ¿por qué cantar en estos tiempos y cuál es la importancia de los cantores y las cantoras? Uy, qué hermosa pregunta. Cuando empezó todo esto, bueno, hace un tiempito, uno, o por lo menos lo que me pasó a mí, fue cerrarme absolutamente y pensar que el bajón era tanto que no tenía ganas yo de ponerme en la situación de subir a la escena para decir cosas en este tiempo, ¿no? Como sentía que había que poner mucho de un desdoblamiento un poco para hacerse el artista, a ver si se entiende, ¿no? O sea, Hacer de cuenta que no pasa lo que pasa exactamente, y hacer lo mío como si nada. Me costó muchísimo y al tiempo, como a los 6 meses, dije, bueno, nada, este es mi oficio, ¿no? Y mi oficio, de alguna manera, es primero generar sentido, ¿no? A lo que hago, transmitir belleza y alejar la muerte, ¿no? Que de alguna manera es lo que hace el arte, alejar un poquito más la muerte. Entonces, qué linda definición del arte. Entonces, que mis estudiantes me dicen, bueno, pero ¿esto para qué sirve? Servir, por suerte, no sirve para nada. Solamente sirve para que alejamos la muerte, ¿no? Con una canción, traer un patio, traer una anécdota, traer la historia de este hombre que fue a Tierra del Fuego a esquilar a mano las ovejas, ¿no? Eran importantísimos esos roles porque ahora se hace una máquina, pero esto hace 50 años se hacía a mano, ¿no? Y venían de todo el mundo a aprender a Tierra del Fuego a hacer esto. Entonces, pioneros los argentinos. Exactamente. Entonces es importante para mí cantar a los hombres y las mujeres que siempre adelantados son las referencias mías, ¿no? Y bueno, y uno está orgullosa de esas referencias, de todo lo que pudimos construir y gracias a todo eso que pudimos construir en una época maravillosa, es el basamento que hace que todavía estemos en pie y que tengamos una plataforma para ir hacia el futuro, ¿no? Bien, usted preguntará por qué cantamos. Mario Benetti tendría acá una coda. Pero Casiana lo describe como pocas veces escuché en estas últimas semanas. Cantamos, porque aquello esto, dice, ¿no? Cantamos también para espantar la muerte. Casiana, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por el espacio. Los esperamos el sábado en Pista Urbana. Vénganse. Qué lindo lugar, Pista Urbana. Recontra recomiendo. Y además viene el maestro Eduardo Spinazzi de invitado. A tocar el piano. A tocar el gato que hicimos. De Carnota, también adelantado a las épocas. Bien, Martín Castro, gracias. Gracias, Carlos. Martín Castro Terraza, no vamos a olvidar el segundo apellido. Gracias a todos. Se enoja mi mamá, Carlitos. Bueno, es verdad. Aquí estamos, cantando, escuchándonos. Para alejar la muerte. Y ahuyentando la muerte dentro de lo posible. Exacto.
AM530. Somos Radio. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Y a las 15:55 viene el momento del señor Pablo Hacker en el aire. Quería informarle a la audiencia y aprovechar y saludar al compañero Hacker, que hoy es su onomástico. Feliz cumpleaños, compañero Pablo Hacker. Gracias, Marina. Gracias, Carlos. ¿Cómo están? Bien, lo dijo re complicado, su onomástico. Celebra su natalicio. Es el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Estoy buscando onomástico en el diccionario. Sí, feliz cumpleaños, sí. Pablo Hacker, pero onomástico es cumpleaños, natalicio. Que los cumplas feliz dentro de lo posible en un país como este. Pablo, para abreviar y usar bien el tiempo, te escuchamos. Sí. Mira, yo estoy de festejos hoy, pero el gobierno para nada tiene nada que festejar. Hace poquito nomás el presidente habló en el edificio Corporación América, hay que decirlo, de ahí salió Javier Milei, trabajó 15 años y habló algo, exactamente, Ornequian dijo que al gobierno no le falta política y dice que los de enfrente, o sea, se refiere al kirchnerismo, quieren romper todo. Escuchemos antes de ahondar más lo que dijo Milei en este encuentro. Esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el programa económico, están, digamos, apostando para romper el país, digamos, promoviendo proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal, aprobando cualquier tipo de barbaridades sin tener financiamiento. Pero más allá de lo que estamos lidiando en un año electoral que además era absolutamente previsible, porque esto es como el ajedrez, las negras también juegan. Entonces no es que hoy al gobierno le falte política en esta parte del gobierno, no le falta política. Es decir, están los de enfrente que quieren romper todo, que es algo muy distinto. En algún momento mencioné una frase de Sun Tzu que dice... para el político demagogo no le importa
digamos, prender fuego al país y gobernar sobre las cenizas, porque lo que les importa es tener el poder, digamos, no les importan los argentinos de bien. Bueno, esta es la salida que da el presidente frente al escándalo que ya salpica también a su hermana, a Lule Menem, a Martín Menem, a Sandra también, en el Ministerio de Desarrollo Humano, porque los audios se siguen filtrando, cada vez es más complejo explicar. A pesar de esto, los Menem, que no sé si recuerdan, nadie los votó, pero ahí están, salieron a hablar, alguno por Twitter, el otro en una entrevista con los amigos de siempre. La realidad es que no tienen forma de ocultar lo que a todas luces es un escándalo muy, muy, muy serio. Y entonces esta columna la titulamos que se juegan dos plenos. El gobierno, como por supuesto ya era importante, tanto las elecciones de septiembre como las de octubre, pero está todo puesto allí, porque un resultado adverso en este contexto es una herida muy, muy, muy fuerte. Y ya hay encuestas, por ejemplo, como la de Analogías, que dice que la corrupción es algo que le está preocupando mucho a la gente. Este gobierno llegó con una idea de acabar con la corrupción, que siempre, por supuesto, se le endilgaba digamos, a los que gobernaron antes, pero ellos decían, nosotros somos distintos. Bueno, no solo no gobiernan, no solo la economía no funciona, sino también que tienen prácticas que son terriblemente, digamos, difíciles de explicar y además muy dolorosas para también el electorado que confió con su voto. Escuchemos, si tenemos un minuto, el último audio de Españolo para que vean cómo involucra al Ministerio de Desarrollo Humano. No, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, viste, medio, me dejó puesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella fue y habló con Javier, me dejó puesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. No, esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. Medio pelotuda. O sea, la mina ya se la re pelotuda, ¿me entendés? Javier desentendido de todo. Bueno, se está refiriendo a Sandra Petovelo y ahí tenemos ya a los 4 o 5 que manejan el poder más cercanos a Javier Milei implicados en audios del ex director de Landis con un tema muy, muy serio, y por eso el gobierno tiene la salida, solo la huida hacia adelante, de tratar de que no escale más y hacer un fuerte torniquete para que esto no se refleje en las urnas en septiembre y en octubre. Así como la estrategia de Milei, la discursiva, suele ser minimizar el asunto, decir era previsible, vienen las elecciones, ellos son los malos, yo soy el bueno, etcétera. La inteligencia humana nos debería llevar a preguntarnos si quién tiene la capacidad para grabar los audios de Españolo, para tomar los audios de su celular, en todo caso, quién tiene la tecnología y los contactos como para difundirlo y que eso florezca en los medios de comunicación. Totalmente, creo que si uno, como siempre hay un crimen, ¿quién es el que beneficia? Bueno, ahí tenés quién es el que lo comete. Pero esto está realmente poniendo muy en jaque al gobierno en un momento el peor, además de la economía. Una combinación muy fuerte y muy complicada para este presente. Perdón, la teoría del gobierno es que es el kirchnerismo que sería el que se beneficiaría electoralmente con esto. A nuestro criterio, a tu criterio, te pregunto, ¿es el kirchnerismo el que logró capturar los audios y difundirlos en Clarín o La Nación? No creo para nada, no tengo pruebas de eso, pero no creo. Esto es un problema que tiene La Libertad Avanza por los propios heridos que tiene internamente, las cruzadas internas y obviamente los descontentos que hay con respecto al armado electoral, que claramente sabemos de quién tuvo la virome finalmente para decidir esas listas. Karina Milei, el gran perjudicado sería Mauricio Macri o la fuerza política que él cree oriental. Y además si dicen kirchnerismo que acusan kirchnerismo que muestren una prueba también, porque si hay audio, si hay prueba de todo, prueba, para acusar necesitas una prueba, así que dejen de mentirle a la gente, por favor. Y además hay que ver quién es el rey de las escuchas, ¿no? En este país. Bien. 2 más 2 es 4. Las respuestas flotan en el aire. Pues feliz cumpleaños, señor Pablo Hacker. Gracias, Carlos. Gracias, Marina. Un beso a todos y a la audiencia. Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta mañana, siempre ganando amigos, esa es la teoría.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres